Y ahora los invitamos a otra interesantísima conversación, porque quiero dejar con ustedes a los académicos Juan Carlos Ferrer, PhD de Gestión de Operaciones del MIT, director, ya lo habíamos dicho, del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas y ex vicedecano de Ingeniería de la Universidad Católica. Estará compartiendo con él Tomás Reyes, PhD en Finanzas de la Universidad de Berkeley, director del Magíster de Ingeniería Industrial y director además del Laboratorio de Finanzas Itaú UC. Y va a estar compartiendo un tercer académico también esta conversación, Michael Liederbye, PhD en Estrategia, Gestión e Innovación de la Universidad de Stanford, director académico además de Investigación de Políticas de Innovación y presidente de Advisor Board International de Startup Chile, quienes van a analizar, quiero decir, temas súper relevantes que han tenido que cambiar con este nuevo escenario, con este nuevo ambiente. Estamos hablando de la transformación digital, que ha sido súper potente y que ha afectado prácticamente a todas las organizaciones, del medio ambiente, de la sostenibilidad y de la reestructuración de la cadena de valor, además de las nuevas fuentes de riesgo. Una interesante conversación con los tres académicos a continuación. Aquí estoy con los profesores Mike Liederbye y Tomás Reyes, ambos académicos del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas, con quienes hablaremos de las grandes tendencias en el nuevo escenario de los negocios producto de la pandemia. Gracias, Juan Carlos. Una de las cosas que me ha parecido particularmente interesante de observar durante esta pandemia que estamos viendo tiene que ver con una de las competencias innatas del ser humano relativo a otros animales en este planeta, y es esta capacidad de organizarse, de trabajar con otros seres humanos para lograr una función determinada, ¿cierto? Y por eso creamos organizaciones, y dentro de estas organizaciones existen rutinas, cosas que se van repitiendo en el tiempo para resolver eficientemente un determinado problema. Ahora, estas rutinas tienen un par de características que son relevantes, ¿cierto? Te apuesto que sé cuáles son. A ver. Son dos. La primera es que se diseñan en función de un futuro que es anticipable. Correcto. Y creo que la segunda es que se perpetúan en el tiempo. Exacto. Y entonces estas rutinas se van perpetuando en el tiempo, incluso cuando dejan de ser eficientes, ¿ya? Y por eso es tan importante cuestionarnos el status quo, ¿ya? Estamos llegando al final de un año que ha sido bastante difícil, ¿ya? Producto de la pandemia, pero esta pandemia es un factor exógeno. Entonces, este factor exógeno lo que hace son dos cosas. Número uno es que nos lleva a un futuro que es más difícil de anticipar. Entonces, estas rutinas que existían dejan de ser idóneas y tenemos que cambiarlas para seguir siendo eficientes o estar en la frontera de la eficiencia. Ahora, lo segundo es que nos ayuda o nos fuerza a cuestionarnos el status quo y a adoptar nuevas formas y nuevas tecnologías que existían antes de la pandemia, pero que no las usábamos porque no las considerábamos normales, a pesar de que eran mucho más eficientes y que eran mejores de lo que estábamos haciendo antes. Bueno, de hecho, todas las tecnologías de videoconferencia que las tenemos hace rato, pero con la pandemia nos quedó clarísimo que muchas de nuestras reuniones funcionan muy bien en formato a distancia, ¿ok? Pero bueno, eso también obviamente trae los beneficios del ahorro del tiempo y el disminuir la huella de carbono. Y esta perturbación en el funcionamiento de la sociedad, las empresas, las instituciones públicas, los países, nos ha obligado a desarrollar estrategias para enfrentar estos desafíos y a utilizar tecnologías que deberíamos haber estado utilizando hace varios años, ¿cierto? Toda la razón, Mike. Esas tecnologías han estado ahí por décadas y sin duda que la pandemia nos forzó a utilizarlas, y esto obviamente nos ayudó a romper paradigmas que nos venían acompañando por décadas en nuestras decisiones. Y bueno, y esto ha quedado manifiesto en los servicios de industrias de alto contacto, como el retail, la educación, la salud, ¿no es cierto?, que implican presencia simultánea de muchas personas. Hoy hablamos con mucho más fuerza del e-commerce, porque lo usamos mucho más durante este tiempo, de la educación online, ¿para qué decir? Y obviamente la telemedicina, que nos vimos forzados a enfrentarnos a consultas online. Estos son ejemplos de industrias que el cambio ha sido súper rápido, como ha ocurrido de una manera impensada hace muy poco tiempo atrás. En educación, muchas de las clases que nosotros hacíamos, la dinámica que tienen esas clases resultan mucho mejor en formato online, y obviamente otras
que tienen dinámicas presenciales que son irreemplazables y vamos a llegar obviamente a algo híbrido. Bueno, hablé con el profesor Alejandro Macaulay de nuestro departamento para ver cómo conectan estos avances con la industria 4.0, la cual está impactando rápidamente a las empresas y a las personas. Escuchemos a Alejandro. La industria 4.0 se ha llamado a la cuarta revolución industrial, la cual supuestamente va a cambiar la forma en que hacemos nuestro trabajo. Llegamos a la cuarta revolución industrial, que corresponde no a una, sino que a un grupo de tecnologías que cambiarán la forma en que hacemos las cosas. Tenemos sensores, lo que hablamos, el Internet of Things, el Internet de las cosas, sensar todo, la simulación, que nos va a poder simular las cosas, la ciberseguridad, la integración de los sistemas, la computación en la nube, la manufactura aditiva y 3D, el Big Data y la analítica, la realidad aumentada y los robots autónomos. Esta revolución responde al advenimiento de un tsunami de datos e hiperconectividad, asociado a una capacidad de procesar estos datos por algoritmos de inteligencia artificial, los cuales comienzan a tomar acciones sin la intervención del ser humano. Ejemplos de estas aplicaciones de Industria 4.0 tenemos en salud, donde ahora los diabéticos disponen de bombas de insulina que sensan los niveles de azúcar en la sangre en tiempo real y entregan las dosis exactas de insulina. Sensores en las máquinas que nos alertan que éstas pueden fallar y que debemos hacerles mantenimiento. Cuando conversamos con un bot en un chat de una página web. Y también cuando vamos a ir o vayamos en un auto autónomo. Pero la gran pregunta es, ¿cómo nos va a cambiar esto, nuestros trabajos y nuestras vidas? Naturalmente, esta incertidumbre nos provoca ansiedad, pero la respuesta es en que todas estas tecnologías solo deberían reemplazar aquellas actividades repetitivas que no requieren la supervisión de un ser humano, que generalmente corresponden a aquellos trabajos que no nos interesa realizar o que rápidamente nos provocan tedio y que finalmente no agregan valor. Como en mi caso, es nuevamente el de manejar, liberando mi tiempo para hacer otras cosas. También nos abre un mundo de nuevas oportunidades, la disponibilidad de un gran volumen de datos, mecanismos de interacción y la capacidad computacional abre las oportunidades al desarrollo de nuevos puestos de trabajo y oportunidades. La ciencia de datos, la capacidad de hacer sentido de este volumen de información se ha transformado en una oportunidad para nuestros nuevos puestos de trabajo, que requieren personas con un amplio conocimiento del negocio, pero a su vez con la capacidad de manejar una gran cantidad de información y la analítica necesaria para poder interpretar y analizar estos resultados para apoyar la toma de decisiones. La pregunta que ustedes deben estar haciendo en este momento es, muy bien con todo esto, pero ¿qué debo hacer para implementar estas tecnologías en mi organización? ¿En qué debo pensar? Primero, no salgan corriendo a implementar lo que el vecino o la competencia hizo. Al implementar estas tecnologías, fácilmente pueden estar llenándose de datos y no mejorando la información y la toma de decisión de sus organizaciones. La respuesta a esta pregunta es que se deben hacer un buen caso de negocio de la implementación de estas nuevas tecnologías. Y para ello nos tenemos que responder 4 preguntas. Primero, ¿qué es lo que hace? ¿O en qué mi organización agrega valor? Una vez que tengamos clara esta pregunta, sabremos dónde podemos implementar las tecnologías. La segunda pregunta es cómo y de qué forma estas tecnologías pueden ayudarme a potenciar o entregar más valor. Lo que tenemos que hacer es seleccionar las tecnologías y procesos los cuales queremos intervenir con las tecnologías, generando una prioridad. Después nos tenemos que preguntar, ¿el implementar estas tecnologías va a cambiar los procesos o las decisiones que tomamos actualmente?
Si el cambio no es significativo o no cambiamos la forma de tomar nuestras decisiones, entonces nos vamos a tener solo más datos y no información. Finalmente, tenemos que preguntarnos, ¿tenemos las capacidades técnicas y humanas para implementar las tecnologías? Si es capaz usted de responder estas 4 preguntas, entonces tiene un buen caso de negocio para implementar estas tecnologías. Y bienvenido a la industria 4.0. Qué interesante lo que nos dijo Alejandro. Y es muy importante armar el caso de negocio antes de adoptar tecnologías en forma no planificada. Toda la razón. Otro tema bien interesante tiene que ver con el trabajo y también la relación entre los trabajadores. Ya se está hablando de una reestructuración en la cadena de valor a nivel internacional. El autoempleo, por ejemplo, al trabajar para compañías como Uber, Cornershop, Rappi, etcétera, o todas estas de delivery que están saliendo, está tomando proporciones que antes nunca habíamos visto. Solo por dar algunos números, si piensan en las ventas online, por ejemplo, de Falabella, el último trimestre, estas han sido más del 300% superiores a las del mismo trimestre del año anterior. Algo similar ha pasado también con Cencosud. Y los supermercados no se quedan atrás. El delivery online de todo lo que compramos en el supermercado también está tomando grandes proporciones. Y en esta industria está tomando un rol muy importante lo que llamamos los online personal shoppers. ¿Quiénes son, para qué sirven y cómo han logrado potenciarse con la pandemia? Es lo que le pregunté al profesor Matías Klapp. Esto es lo que me dijo. Antes, un personal shopper era un servicio lujoso donde un asistente hacía las compras recurrentes de otra persona para ahorrarle tiempo a cambio de un pago. Hoy, este servicio se ha reinventado y democratizado en la web. Un online personal shopper ofrece al cliente una app que permite comprar una lista de productos desde un catálogo online y recibirlos a domicilio. Para ello, el servicio coordina a shoppers, quienes son trabajadores asociados que van a las tiendas locales de retail, compran los productos y los entregan rápidamente a domicilio, típicamente en menos de 4 horas. Cada shopper ofrece su tiempo de trabajo en un mercado laboral online, donde el mismo servicio le solicita ejecutar tareas remuneradas de shopping y despacho a domicilio, y esta forma de trabajo se conoce como crowdsourcing y fue masificada por Uber. Este adverso contexto de pandemia ha potenciado la industria de los online personal shoppers. El sector ha identificado las nuevas necesidades del cliente, explotado las oportunidades disponibles en el mercado laboral y en el retail y creado un modelo de negocios escalable centrado en la logística de víveres a domicilio. En el mundo, el mayor exponente es Instacart de Estados Unidos, valorada en más de 17 billones de dólares. Esto es más del doble de su valor de prepandemia. Un estudio estima que quintuplicó sus órdenes este año y que trabajó con 500.000 de shoppers en más de 5.000 ciudades. Cornershop, startup chilena, fundada hace 5 años, fue adquirida por Uber en más de 450 millones de dólares y opera en 8 países. Según la Fiscalía Nacional Económica, ya controlaba más del 70% de las ventas online de supermercados en Chile. En abril 2020, la empresa duplicó su base de clientes que poseía en febrero. Su potente alianza con Cencosud también explica en parte los crecimientos online del holding. En el país operan más personal shoppers como Pedidos Ya de Uruguay, especialista en el reparto de alimentos preparados a domicilio, y Rappi de Colombia. Para el cliente, los online personal shoppers se han vuelto muy atractivos. Son un agregador de tiendas que ofrece un espacio virtual donde el cliente encuentra todo lo que necesita, un mall en Internet. Por otro lado, el despacho ultra rápido le ahorra tiempo y gastos de traslado y produce una satisfacción instantánea comparable con ir por él mismo a la tienda. En pandemia, otorgan al cliente seguridad, evitándole ir a potenciales lugares de contagio. Esto ha ampliado su clientela a personas mayores, menos tecnologizadas, que se han visto forzados a aprender para evitar salir de casa. Para explicar su éxito, es fundamental entender su modelo de negocios. Por un lado, no poseen inversiones de inventario. Todo lo que comercializan es de los retailers y solo compran cuando han ejecutado la venta. Además, tampoco poseen un costo permanente en su planilla de shoppers, a quienes remuneran por tarea ejecutada. El crowdsourcing es flexible y permite ajustar dinámicamente su capacidad de oferta a la demanda que se necesita. La tasa de desocupación actual, además, puede adicionalmente haber proporcionado una mayor oferta de trabajo para el servicio. Este modelo escala bien mientras exista el inventario en tienda, la fuerza de trabajo y la demanda.
Por otra parte, un online personal shopper es en esencia un proveedor logístico. La logística se define como toda actividad necesaria para transportar un bien desde el lugar y momento donde es ofrecido, la tienda, hacia el lugar y momento donde se consume, el domicilio del cliente. Este servicio es un orquestador logístico que coordina shoppers, los que atienden las necesidades de los consumidores por productos disponibles en tienda. Alguien desinformado podría decir que este tipo de servicio solo intercambia el esfuerzo entre dos personas, el tiempo del shopper por el del cliente, que es simplemente una transacción. Esto es falso. En un trabajo de investigación, estimamos que un online personal shopper puede hacer hasta 3 veces más los despachos que haría el cliente en el mismo tiempo yendo a la tienda por sí mismo. Esto, pues pueden reducir los tiempos de traslado, agendando eficientemente las órdenes por shopper y además al prorratear los tiempos de compra y acceso a tiendas entre varias órdenes, consolidándolas en un mismo shopper. Mientras más frecuente y más denso es el volumen de órdenes en la ciudad, hay más oportunidades para consolidar y ahorrar tiempos de viaje y, por ende, hacer más en el mismo tiempo. Los servicios de personal shopping lo saben y han potenciado la calidad del servicio para fidelizar al cliente y así crear más volumen. Corner Shop, por ejemplo, ofrece un trato personalizado donde le permite al cliente modificar su lista de compras en tiempo real o decir cómo reemplazar los productos que no encontraron. Así, los personal shoppers tuvieron éxito. Mediante innovación tecnológica, se han adelantado al retailer tradicional utilizando la capacidad existente de sus propias tiendas para cubrir las nuevas necesidades del cliente. Es interesante lo que nos plantea el profesor Matías Klapp, ¿cierto? Pero como toda tecnología puede haber, es un arma de doble filo, ¿cierto? Por un lado genera grandes eficiencias, pero por otro lado también presenta desafíos éticos, tanto para los personal shoppers, ¿cierto? O sea, de quien dependen, tienen situaciones, digamos, laborales favorables o no, pero también a las pequeñas tiendas comerciales, ¿cierto? Porque al fin y al cabo se genera una asimetría en el poder y en la influencia, digamos, que puede configurarse a partir de estas lógicas medias monopólicas. Bueno, y para qué decir el teletrabajo, que nos hemos visto enfrentados de la noche a la mañana y que en general vemos que ha funcionado súper bien, pero claro, en un periodo en que todo el mundo ha estado cuidando su trabajo y obviamente le ha puesto todo su esfuerzo, pero habría que ver esto después, post pandemia, donde van a tomar mucha relevancia lo que es la disciplina, el realmente administrar tu tiempo cuando no tienes gente que te está vigilando, y también todo el control de la productividad, porque nadie quiere bajar productividad, al contrario, queremos que el teletrabajo contribuya a aumentar la productividad de nuestras organizaciones. También el impacto que ha tenido en los espacios de las oficinas, porque ahora las oficinas se han usado nada o poco, pero con el tema del teletrabajo obviamente que va a haber un mucho menor uso, vamos a prescindir de ciertas capacidades y ahí el concepto de cowork va a tomar mucho más relevancia y obviamente esto va a implicar mejorar los espacios de oficina que tenemos en nuestras viviendas. Y también es importante mencionar el impacto que ha tenido la pandemia producto de los aforos en los centros productivos, que han bajado su productividad, dado que tienen mucho menos personas, con excepción de aquellos que están robotizados, como lo que mencionaba Alejandro, ¿no es cierto? Otro tema complementario a esto tiene que ver con la migración. O sea, si pensamos históricamente, la migración ha sido desde zonas rurales a las urbanas, pensando en que las ciudades tienen ciertas como ventajas competitivas, ¿cierto? En términos de cercanía con otras personas, para todo lo que es socializar, también cercanía a la mayor cantidad de servicios y al lugar donde uno trabaja. Pero con todo esto del teletrabajo hemos visto que también las externalidades que están asociadas a las ciudades, como el ruido, la contaminación, el tráfico, está tomando relevancia y podría haber un cambio en el paradigma y a lo mejor la migración va a empezar a aumentar desde los centros urbanos masivos, digamos, hacia las zonas más rurales. Bueno, de hecho nosotros tenemos un par de colaboradores que hace pocos meses se fueron a vivir al sur, a Frutillar específicamente, y han podido continuar trabajando con nosotros en proyectos y atendiendo a clientes con el mismo nivel de servicio con que lo hicieron siempre, de manera extraordinaria. Eso es súper interesante porque como país hemos trabajado, enfrentado el problema de la descentralización, ¿cierto? Y muchas veces hemos tratado de descentralizar el país.
Y quizás la pandemia nos está dando la oportunidad de efectivamente descentralizarnos, ¿cierto? O sea, si efectivamente yo puedo vivir en un lugar que es mucho más agradable que la ciudad y seguir produciendo, si es que tengo autodisciplina, entonces quizás es la forma de que el capital humano se vaya esparciendo de manera más homogénea a través del país. Ahora, otra cosa que la pandemia nos ha obligado a hacer, y insisto, ¿cierto? Nos obliga a cuestionar el status quo, es buscar formas de mejorar el bienestar e inclusión en otras industrias. Por ejemplo, la inclusión financiera. Tomás, tú eres experto en este tema. ¿Cómo lo ves? Te encuentro toda la razón en que la pandemia ha ayudado a mejorar la inclusión financiera, en particular, por ejemplo, por todo lo que están haciendo las fintech. Ya, pero ¿qué es lo que son las fintech? Mira, fintech viene de dos palabras. La primera es finanzas y la segunda es tecnología. Y es básicamente una industria emergente que está creciendo bastante rápido y que usa la tecnología para mejorar la forma en que se proveen los servicios financieros. Pensemos, por ejemplo, en lo que se llama la billetera digital, que es esto de pagar, ¿cierto?, con el celular, o las criptomonedas, o también podemos pensar en todas estas aplicaciones que nos permiten hacer seguimiento de nuestros ingresos, de nuestros gastos y así poder organizarnos mejor. Esta industria está creciendo muy rápido, no se está sustentando solo en startups, sino que también empresas bien grandes como por ejemplo Google y Apple están tratando de entrar en ella con servicios, por ejemplo, como Google Pay, ¿ya? Y lo más importante, en mi opinión, es que con la ayuda de la tecnología estas empresas están acelerando la inclusión financiera. Si tú lo piensas, lamentablemente todavía hoy en el mundo hay mucha gente, millones de personas que no tienen acceso a la banca tradicional, digamos. Y hoy, a través de un celular, como el que tiene cualquiera de ustedes, ¿cierto?, pueden hacer transacciones con ayuda de esta nueva industria, pueden también pagar sus cuentas, pueden contratar un seguro, etc. Bueno, otra de las implicancias interesantes de la pandemia es cómo nos estamos relacionando con nuestro medio ambiente, ¿cierto? Y en particular el impacto nuestro sobre la huella de carbono. Así que le pregunté al profesor Luis Cifuentes si se podía aprovechar esta experiencia de la pandemia para transitar hacia una sociedad más sustentable. Veamos lo que nos dice. ¿Por qué esta pandemia nos da información útil? O más bien, la reacción frente a la pandemia. Antes que nada, me gustaría aclarar que la sostenibilidad absoluta no existe. Eso es una utopía. El impacto de la sociedad, de la civilización humana, siempre va a ser no nulo. Pero hoy día nuestro impacto es muy grande. Somos muchos y somos muy ricos. Y eso es una mala combinación con respecto al impacto en el medio ambiente. Una manera de entender esto en términos muy simples es la llamada ecuación IPAT. Esta ecuación dice que el impacto ambiental I es proporcional a la población, P, la afluencia o riqueza, A, y la tecnología, T. De ahí viene I igual PAT. Los cambios en la conducta de la sociedad completa han sido tremendos y tienen consecuencias en el consumo. El comercio electrónico, por ejemplo, ha hecho disminuir el tráfico vehicular. Esto ha hecho disminuir notablemente el consumo de petróleo, la contaminación global. En Santiago ha caído aproximadamente un 30% en los meses más críticos. El consumo de petróleo a nivel global ha caído aproximadamente un 20% y tuvimos momentos en que el precio fue negativo. Las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales tuvieron una caída global de 7% este año. Eso no parece mucho, pero es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque para cumplir con las metas del Acuerdo de París, que quiere limitar el calentamiento global a un nivel tolerable, necesitamos un 8% de disminución por año aproximadamente, y el teletrabajo tiene ventajas ambientales. Desde luego reduce los viajes. Y por algún motivo, muchos de los viajes que se siguen haciendo han cambiado su modo a modos más amigables como la bicicleta y el scooter. También el teletrabajo muestra
que en el futuro se necesitarán menos puestos de trabajo en las empresas, en la oficina. Esto es bien importante. Los edificios institucionales tienen una huella de carbono importante. El impacto unitario de una persona trabajando en un tipo de edificio así puede ser mucho más grande que el impacto de esa persona trabajando en su casa. No hay duda que el impacto de la pandemia en la economía ha sido tremendo. Eso todo lo hemos vivido. Y todos los países y las instituciones internacionales están aplicando paquetes de estímulos extraordinarios. Estados Unidos anunció un paquete de $2 trillones. Tenemos la oportunidad de enfocar esta ayuda a industrias más sustentables, a modos de vida más sustentables, por ejemplo, a electromovilidad. Entonces, si vamos a destinar grandes recursos, que lo vamos a hacer de todas maneras, ¿por qué no asegurarnos de tener un doble dividendo? Recuperar la economía, pero de forma más sustentable. Yo soy optimista. Yo creo que la humanidad ha actuado solidariamente para superar esta crisis. Ha habido una cooperación internacional nunca antes vista. Aun cuando la solución definitiva es la vacuna, mientras esta no se haya masificado, vamos a tener que seguir con nuestros cambios de conducta. Esto es un experimento que estamos desarrollando. Aprovechémoslo para aprender y para movernos a un nuevo modo, a una nueva normalidad, como hablábamos hace un tiempo, una nueva normalidad, pero más sustentable. El cambio climático es la mayor amenaza que enfrenta la civilización humana. Ojalá que esta experiencia nos sirva como un ensayo, que aprendamos de ella para superar de mejor manera la crisis climática que estamos viviendo. Qué interesante lo que nos menciona Luis. Y todo esto nos muestra camino para una recuperación mucho más sostenible. Bueno, ¿y cómo seguimos hacia adelante? Para esto hablé con Alfonso Cruz, quien plantea un desafío a nivel país, tanto público como privado, en cuanto a la necesidad de aumentar la inversión en investigación y desarrollo. Escuchemos a Alfonso. El último informe del Foro Económico Mundial sobre el índice de competitividad global, publicado el 16 de diciembre pasado, y el último informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, sobre el índice global de innovación, publicado en septiembre pasado, constatan nuevamente la seria debilidad de nuestro país en una dimensión tan relevante y estratégica para el futuro de Chile como es la innovación y más específicamente la inversión en investigación y desarrollo. Son numerosos los indicadores que dan cuenta de esta debilidad, como se muestra en los gráficos que voy a presentar a continuación. Si analizamos el gasto en I+D como porcentaje del PIB, eje vertical, y los numerosos países, nos damos cuenta que tanto Chile como la región latinoamericana están muy por debajo del promedio de la OCDE y por cierto de los países líderes como son Israel, Corea del Sur, Suecia, que tienen sobre el 3% del PIB. El número de investigadores por millón de habitantes, indicador muy relevante, nos damos cuenta que Chile tiene menos de 500 investigadores por millón de habitantes, cuando los países líderes tienen sobre 8.000 y el promedio de la OCDE sobre 4.000. El número de patentes por billón de PIB da cuenta de la misma carencia. Chile con menos de una patente cuando los países líderes tienen sobre 50. Las exportaciones también son relevantes, pero no cualquier exportación, porque no es lo mismo exportar materias primas que exportar bienes de mediana y alta tecnología. En el gráfico vemos que nuevamente Chile aparece muy rezagado, con menos de un 1% en comparación con los países líderes que tienen sobre el 30%. Esta pandemia del COVID-19 nos ha mostrado la relevancia de la ciencia, la tecnología para el desarrollo de los países. Hay una amplia literatura que da cuenta que los países desarrollados logran ser desarrollados porque antes han implementado una estrategia de alta inversión en investigación, desarrollo e innovación por 2 a 3 décadas. Son inversiones persistentes en el tiempo. Y la causalidad de esta relación está ampliamente confirmada.
El gráfico a continuación nos da cuenta de esta relación. Los países más desarrollados están agrupados en los países que también tienen las mayores capacidades de innovación. Finlandia, desde el principio de los años 80, se propuso crecer en forma significativa su inversión en I+D, como se muestra en el gráfico a continuación. Durante 30 años se propusieron incrementar en forma importante su inversión en investigación y desarrollo, es decir, en la capacidad que tiene el país de crear conocimiento científico-tecnológico para movilizarlo al sistema productivo y con esto aumentar la productividad. Notable como incluso sobrepasaron el promedio de la OCDE, y en el gráfico abajo vemos las cifras de Chile. Antes del 2007 no hay cifras y se ha mantenido en aproximadamente un 0,36%. No podemos ni debemos seguir esperando. Es urgente diseñar e implementar una estrategia nacional que impulse la ciencia, la tecnología y la innovación como motor de desarrollo. Esta estrategia debe ser de Estado, con visión de largo plazo y trascender a los gobiernos de turno. Chile debe pasar de invertir 0,35% del PIB en I+D a un 1% durante la presente década y alcanzar un 2% hacia mediados de la próxima década. Solo con una mirada estratégica, decidida y de largo plazo en esta materia, lograremos pasar de ser un país de baja productividad y principalmente exportadores de materias primas a uno que basa una parte significativa de su economía en actividades productivas intensivas en conocimiento, como lo hacen los países desarrollados. Mira, me parece muy interesante lo que plantea el profesor Alfredo Cruz con respecto a la importancia de invertir más en investigación y desarrollo. Ahora, ¿qué es lo que es la tecnología? La tecnología es esencialmente el conocimiento para hacer más cosas, resolver mejores problemas con menos recursos, ¿ya? Ahora, uno de los recursos naturales que tenemos y que a mi juicio es uno de los más importantes en nuestra sociedad es la materia gris de todos nuestros ciudadanos, ¿ya? Y por eso es tan importante mejorar la capacidad de reflexionar, la capacidad de analizar, de resolver los problemas con nuevo conocimiento, ¿ya? Y por eso entra nuestro rol tan importante como educadores, ¿ya? Pero no basta solamente esta capacidad de resolver problemas de manera eficiente con nueva tecnología, también es importante la componente ética. Entonces necesitamos enseñar nuevo conocimiento tecnológico por un lado, pero por otro lado necesitamos que nuestra ciudadanía tenga un compás ético sólido, ¿cierto? Un compás ético que les permita ser más empático con el resto de las personas, un compás que les permita velar por el bienestar del prójimo. Te encuentro toda la razón y eso nos pone a nosotros, de hecho, un tremendo desafío y también una responsabilidad desde nuestro lugar de educadores, digamos, ya hay formadores de capital humano. Entonces, es una invitación a que seamos capaces de aprovechar estas nuevas tecnologías que hemos ido aprendiendo en pandemia para mejorar la forma en que generamos ese capital humano en la universidad. Y si me permite, yo creo que es tan importante aprovechar esta instancia donde ha sido demostrado, gracias a la pandemia, que podemos educar de manera más eficiente, ¿cierto? Estas tecnologías nos permiten educar de manera más eficiente. Antes de la pandemia, nosotros definíamos la cantidad de personas que podíamos educar en base a la cantidad de sillas o salas de clase que había en la institución, ¿cierto? En cambio, ahora podríamos decir, bueno, ¿por qué nos restringimos a las sillas? ¿Por qué no educamos mucho más allá de la cantidad de sillas que tiene la institución, ¿cierto? A nivel de los colegios, pero también a nivel de las universidades. Oye, muy interesante, Mike, lo que acabas de decir. Sin duda que tenemos que avanzar en el uso de estas tecnologías para aumentar nuestro alcance, nuestro impacto, mejorar el aprendizaje y siempre manteniendo, obviamente, la calidad que ha caracterizado nuestra casa de estudio. Oye, muchas gracias Tomás, muchas gracias Mike por compartir sus visiones acerca de este nuevo escenario en que nos encontramos, lleno de interesantes desafíos y en el cual como Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas creo que tenemos mucho que aportar. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos.